La alarma no sonó. Apareció. 3 pulsos secos en la pantalla del comunicador, como un parpadeo que no debería existir a las 01:46. En ese instante, supe que no era una misión común. En este relato usaré nombres falsos para proteger identidades, y será la única vez que lo diga. Aquella noche, yo era el mayor Daniel Cross, asignado a una célula de operaciones encubiertas que respondía directamente a un mando que no figura en organigramas públicos. El mensaje era mínimo, casi frío. Activación inmediata, operación nocturna encubierta, objetivo móvil, zona contaminada. Nada más. Ninguna explicación. Cuando una orden viene así, el vacío también es parte del mensaje. En la armería nadie hablaba. El sonido dominante era el metal. Cerrojos siendo verificados, cargadores alineados, el clic seco de seguros activándose. Preparé mi M4A1 con óptica ACOG, láser IR, linterna táctica, munición estándar y perforante, mezcla inusual, pero nadie preguntó. El sargento Nolan revisaba los A/PVS-31 como si le fuera la vida en ello, porque probablemente así era. Sensores térmicos, detectores de movimiento, drones de ala rotatoria, todo listo. Y aún así había una sensación de preparación incompleta, como si estuviéramos llevando herramientas correctas a un lugar incorrecto. El briefing duró menos de 10 minutos. En la pantalla aparecieron mapas del sur de Utah y el norte de Arizona, zonas remotas donde antiguas instalaciones mineras y complejos ferroviarios abandonados se perdían en la nada. Inteligencia hablaba de un grupo criminal que operaba como célula sectaria, usando esos lugares como centros de retención, clasificación y traslado de personas secuestradas. Lo extraño no era eso. Lo extraño eran los reportes, equipos que entraban y salían sin haber visto a nadie, pero dejando atrás casquillos disparados, vehículos con impactos desde ángulos imposibles, grabaciones donde el audio sobrevivía, pero la imagen no. La palabra interferencia se repitió demasiado. El traslado fue aéreo. 2 Black Hawks sin luces externas, vuelo rasante siguiendo cañones secos y elevaciones invisibles. Desde arriba, el desierto parecía una superficie negra agrietada, inmóvil, expectante. Insertamos cerca de un complejo ferroviario abandonado, a más de 100 kilómetros del poblado más cercano. En cuanto tocamos tierra, la temperatura cayó de golpe. No era normal. Activamos visión nocturna. Todo se veía demasiado nítido. Las sombras parecían tener profundidad propia. Avanzamos en columna. Cada paso levantaba polvo que no se asentaba de inmediato, como si flotara un segundo más de lo debido. A los 5 minutos, el operador de sensores susurró por radio: no hay firmas térmicas, pero hay movimiento. Eso no tenía sentido. El primer edificio era un almacén largo, paredes corroídas, puertas abiertas. Dentro encontramos marcas recientes de arrastre, esposas plásticas rotas, restos de vendas. Personas habían estado ahí hacía poco. Demasiado poco. Entonces escuchamos algo, no un sonido puntual, sino una suma de sonidos, como respiraciones superpuestas. Las radios empezaron a llenarse de estática intermitente. El dron cayó sin explicación, como si alguien hubiera apagado la gravedad. En ese momento entendí que no estábamos entrando a un lugar. El lugar nos estaba aceptando. Seguimos avanzando hacia los patios traseros del complejo. La niebla apareció sin aviso,
No descendió, emergió desde el suelo, espesa, pesada. La linterna IR no la atravesaba. Las NVG empezaron a mostrar figuras fantasma que no se repetían en el siguiente parpadeo. «Mantengan contacto físico», ordené. Cada hombre tocaba el chaleco del siguiente y aún así, uno desapareció. No hubo grito, no hubo forcejeo, simplemente ya no estaba. Giramos en círculo defensivo. Los sensores de movimiento se activaron todos al mismo tiempo, marcando señales alrededor, detrás, encima. Disparamos bengalas infrarrojas. La luz reveló estructuras que no estaban en los planos, pasillos que parecían extenderse donde antes había muros. Escuchamos pasos, carreras, pero nunca vimos cuerpos. Cuando finalmente hubo contacto visual, fue breve. Hombres armados emergieron de la niebla, disparando con precisión quirúrgica. Respondimos fuego. Vimos impactos, vimos sangre, pero algunos seguían moviéndose como si no entendieran que ya estaban heridos. El combate fue caótico, cercano, brutal. Granadas aturdidoras, gritos, órdenes cortadas a la mitad. En medio del enfrentamiento, noté algo que todavía me cuesta explicar. Los delincuentes no parecían coordinarse entre ellos, sino con el entorno, como si supieran exactamente dónde la niebla se abriría, dónde el suelo cedería, dónde nosotros perderíamos referencia. Retrocedimos hacia una estructura central, una antigua torre de control ferroviario. Dentro, el aire era irrespirable. Las paredes estaban cubiertas de símbolos hechos con grasa, sangre y algo más oscuro. No eran decorativos, eran funcionales. Cada vez que uno de nosotros los iluminaba directamente, la visión nocturna fallaba. Apagamos ópticas electrónicas y avanzamos a ojo desnudo, confiando solo en linternas visibles, algo que jamás se hace en una operación así. Afuera, los sonidos cambiaron. Ya no eran pasos, eran alaridos lejanos, como animales heridos, mezclados con algo parecido a voces humanas distorsionadas. El tiempo empezó a comportarse raro. Las comunicaciones indicaban que llevábamos 20 minutos en tierra. Mis cálculos internos decían más de una hora. Encontramos a los secuestrados en un túnel subterráneo, encerrados en compartimentos improvisados. Algunos vivos, otros no. Mientras los liberábamos, el túnel comenzó a vibrar, no por explosiones, por algo moviéndose encima. El sargento Nolan gritó que viéramos arriba. La linterna reveló marcas de arrastre en el techo, como si algo pesado se desplazara cabeza abajo. Ordené extracción inmediata. Cuando salimos al exterior, la niebla se abrió en corredores y en cada uno había figuras observándonos. No disparaban, no huían, solo estaban ahí, esperando. El apoyo aéreo no respondía. Los GPS giraban en círculos. Entonces entendimos que no se trataba de aniquilar, sino de salir con vida. Avanzamos en formación cerrada hacia el punto de extracción marcado, aunque el punto ya no coincidía con nada visible. Uno de los hombres fue jalado hacia atrás por algo invisible. Lo sujetamos. Sentí fuerza real, física, tirando de él. Disparamos al vacío. La presión cedió de golpe. Corrimos. El Chinook apareció sin previo aviso, rompiendo la niebla como un monstruo mecánico. Subimos a los civiles, luego nosotros. Cuando el helicóptero levantó, miré hacia abajo. El complejo no estaba en ruinas, estaba intacto, como si nunca hubiera habido combate. Días después, el informe oficial habló de rescate exitoso, resistencia armada neutralizada, zona asegurada. No mencionó al hombre que no regresó, no mencionó los sensores fallando, no mencionó que ese mismo complejo volvió a aparecer en imágenes satelitales, activo. Desde entonces, cada operación nocturna en zonas remotas se siente distinta.
porque aprendí algo que no enseñan en entrenamiento. Hay lugares donde el enemigo no necesita esconderse, porque el terreno mismo pelea por él. Y cuando eso pasa, no siempre ganas. A veces, solo te dejan ir. Nunca olvidaré la primera noche en el desierto de Arizona, cuando entendí que hay guerras que no se libran solo con balas, y que hay enemigos que no siempre se dejan ver, aunque tengas el mejor equipo del mundo. Soy Sargento Daniel Reyes, exinfante del Ejército de los Estados Unidos, asignado en aquel entonces a una fuerza conjunta desplegada entre Yuma y las afueras de Tucson, en una operación que oficialmente no existió y que, si me preguntas, tampoco debería haber ocurrido. Todo empezó semanas antes, cuando cateamos una bodega abandonada cerca de Gila Bend, una de tantas usadas por el crimen organizado para mover cargamentos. Esperábamos armas, drogas, dinero. Encontramos algo peor. Dentro había altares improvisados con cráneos de animales, velas negras consumidas hasta la mitad, símbolos pintados con sangre seca en las paredes de lámina, figuras retorcidas hechas con huesos y restos de ropa humana. El olor era una mezcla de hierro, incienso barato y algo rancio que no supe identificar. Uno de los muchachos vomitó al ver un círculo dibujado en el suelo con lo que parecía sangre reciente. No era la primera vez que veía escenas duras, pero esa bodega se sentía distinta, como si el aire estuviera más pesado, como si alguien nos observara desde un lugar donde no alcanzaban nuestras linternas. Informamos el hallazgo, tomamos fotos, marcamos coordenadas. La inteligencia indicó que esos grupos delictivos no eran simples narcos, sino células mezcladas con una secta satánica que creía en la protección de entidades del desierto. Nadie se rió en el briefing, nadie hizo chistes. Algo en los ojos de los analistas decía que ellos también estaban inquietos. La misión final llegó un martes, poco antes del amanecer. Objetivo: varias bodegas abandonadas al norte de Nogales, usadas como puntos de reunión y almacenamiento. Entrar, asegurar, neutralizar amenazas. Íbamos equipados con todo: fusiles M4 con ópticas ACOG, visores nocturnos AN/BPS-14, radios cifrados, drones de reconocimiento, placas balísticas, cascos con cámaras, apoyo aéreo en espera. Éramos 12 hombres, profesionales, veteranos, nada supersticiosos. El desierto estaba en silencio cuando descendimos de los vehículos. Un silencio tan absoluto que dolía en los oídos. El cielo aún oscuro, la luna apenas visible entre nubes delgadas. Activamos visión nocturna y avanzamos. A los pocos metros, los perros del equipo K9 comenzaron a comportarse raro, tirando de las correas, gimiendo, negándose a avanzar. El operador juró que nunca los había visto así. Seguimos. Al acercarnos a la primera bodega, los sensores térmicos marcaron movimiento, pero las siluetas se desdibujaban, como si algo interfiriera la imagen. Pensamos en cortinas térmicas, en trucos conocidos. Ordené flanqueo. Cuando entramos, las puertas chirriaron como si llevaran décadas cerradas. Dentro, el aire era helado. Las cámaras mostraban sombras moviéndose, pero a simple vista no había nadie. Entonces lo escuchamos. Un aullido, largo, profundo, que no parecía de un lobo común. Resonó en las paredes metálicas y se metió bajo el casco, directo al cerebro. Luego otro y otro más. Los radios empezaron a fallar, interferencias, estática. Uno de los soldados, al que llamaré Miller, gritó que veía figuras al fondo. Apuntamos. Nada. Disparamos una ráfaga de advertencia. El eco regresó distorsionado como si la bodega fuera más grande por dentro. De pronto, un alarido humano mezclado con un gemido animal surgió detrás de nosotros. Giramos. No había nadie, pero uno de los hombres cayó al suelo, agarrándose la pierna, sangrando. Decía que algo lo había cortado. No había herida visible al principio. Luego apareció una línea profunda, como hecha por una garra invisible. El pánico empezó a asomarse, no como miedo abierto, sino como una grieta en la disciplina. Salimos de la bodega y nos reagrupamos.
El dron que enviamos sobrevoló el área y transmitió imágenes imposibles. Hombres armados apareciendo y desapareciendo entre parpadeos, como si la realidad se rompiera por segundos. Inteligencia nos gritaba por radio que mantuviéramos posición. Entonces, desde el desierto comenzaron los cantos. No en español ni en inglés. Un murmullo grave, repetitivo, acompañado de golpes secos, como tambores. Las NVG comenzaron a fallar una por una. Algunos veían todo blanco, otros negro. A mí se me nubló la vista, como si una niebla espesa se hubiera metido dentro del visor y dentro de mis ojos. Disparábamos hacia las fuentes de sonido, pero las balas parecían perderse. Los criminales, cuando se dejaban ver por una fracción de segundo, sonreían. Lo sé porque uno estuvo frente a mí a menos de 5 metros, y aunque levanté el arma, no pude enfocar su rostro. Era como mirar a través de agua sucia. Sentí un golpe en el casco, caí de espaldas. En el suelo, escuché claramente voces susurrando mi nombre, usando el falso, usando el real. Promesas, amenazas. Uno de los muchachos empezó a rezar en voz baja sin darse cuenta. Otro lo mandó callar, histérico. Los aullidos se volvieron más cercanos. Algo corría alrededor de nosotros, rápido, levantando arena, pero no lo veíamos. Las luces químicas que lanzamos se apagaron solas. Fue entonces cuando recordé la bodega, los altares, los símbolos. No eran solo intimidación. Esa gente creía de verdad en lo que hacía, y algo les estaba respondiendo. «Reyes», dijo el teniente, «no vemos nada, nos están rodeando». Pensé que ahí terminaba todo. Entonces, Hernández, uno de los más callados del grupo, ex monaguillo según su ficha, se arrodilló en medio del caos y empezó a rezar en voz firme. Una oración corta, simple, aprendida de niño. Al principio nadie le hizo caso, pero mientras rezaba sentía algo cambiar, no como una luz divina, sino como cuando se despeja el humo después de una explosión. Mis ojos comenzaron a enfocar, las NVG chisporrotearon y volvieron a funcionar. De pronto, los vimos. Los delincuentes estaban ahí, armados, reales, tan humanos como nosotros, con tatuajes satánicos en la cara, collares de hueso, rifles AK y AR modificados. Algunos parecían tan sorprendidos como nosotros de haber sido revelados. Abrimos fuego. Esta vez las balas impactaron. Gritos reales, sangre real. Caían, algunos corrían, otros se rendían llorando, gritando que no los dejaran solos, que ellos se iban a enojar. El aire se llenó de pólvora y arena. Los aullidos se alejaron, convertidos en ecos lejanos. En cuestión de minutos todo terminó. Contamos cuerpos, arrestamos a los sobrevivientes. Ninguno quiso hablar después. Algunos murieron en custodia días más tarde, sin causa aparente. Cuando revisamos las bodegas restantes, encontramos más altares, más restos y jaulas improvisadas donde había personas secuestradas, deshidratadas, vivas de milagro. El informe oficial habló de resistencia armada, de enfrentamiento exitoso. No mencionó la niebla, ni la invisibilidad, ni los aullidos. A nosotros nos hicieron firmar acuerdos de confidencialidad y nos separaron. El soldado herido por la garra perdió la pierna por una infección inexplicable. Hernández pidió la baja poco después. Yo sigo escuchando a veces, en noches sin viento, un aullido lejano cuando conduzco por carreteras desiertas. Sé que no todos esos grupos fueron eliminados. Sé que hay bodegas que nadie ha vuelto a catear. Y sé que, aunque tengas visión nocturna, drones, fusiles y entrenamiento, hay momentos en que la línea entre lo visible y lo invisible se rompe, y solo te queda aferrarte a algo que no aparece en ningún manual táctico. Porque en ese desierto aprendí que algunos enemigos no se esconden de la luz, la apagan. Acepté ese pedido porque pagaba el triple y porque el sistema lo marcó como entrega prioritaria. Eso fue todo. No hubo corazonada, ni señal divina, ni advertencia previa. Solo una notificación vibrando en el celular a las 11:47 de la noche, cuando ya estaba cansado, con hambre y pensando seriamente en desconectarme de la aplicación.
Si hubiera ignorado ese pedido, hoy dormiría tranquilo. Pero lo acepté, y desde entonces cada vez que escucho el sonido de una notificación, el cuerpo se me tensa como si fuera a pasar otra vez. La aplicación era una de las más usadas en Estados Unidos, de esas que te prometen libertad, dinero rápido y ser tu propio jefe. Yo llevaba meses repartiendo. Conocía bien los barrios, los horarios, los restaurantes que se tardaban, las zonas que convenía evitar de noche. El pedido venía de un local que cerraba a medianoche, pero seguía aceptando órdenes especiales. La dirección de entrega no era rara. Una casa en las afueras, zona residencial, calles largas y oscuras, pocas luces. Lo extraño era la nota del cliente. No toques la puerta, llama cuando llegues, deja la bolsa donde te diga. En el restaurante nadie quiso mirarme a los ojos. El encargado me entregó la bolsa sellada, más pesada de lo normal para el tipo de comida que marcaba la orden. Cuando le pregunté si estaba todo correcto, solo asintió, rápido, como si quisiera que me fuera. Sentí el primer pinchazo de incomodidad ahí, pero ya había aceptado el pedido, y cancelarlo afectaba mi cuenta. Subí al coche y salí. A los pocos minutos noté que el GPS no me llevaba por la ruta habitual. Me mandaba por calles secundarias, luego por un camino menos iluminado. Pensé que era para ahorrar tiempo. No lo era. A mitad del trayecto, el cliente me llamó. No dijo hola, dijo mi nombre, completo. Me dijo que iba bien, que siguiera las indicaciones del mapa, que no me preocupara si perdía señal. La voz era tranquila, casi amable, pero había algo frío en la forma en que hablaba, como si estuviera leyendo un guión. Le pregunté por qué no quería que tocara la puerta. Se rió bajito y dijo que era por seguridad. Colgó. En ese momento debí dar la vuelta. No lo hice. La señal se perdió justo cuando entré a una zona donde las casas estaban más separadas, algunas abandonadas, otras con las luces apagadas. El GPS se congeló, pero la aplicación seguía mostrando una flecha y una distancia que disminuía. Me llegó otro mensaje del cliente. Falta poco, no te detengas. Empecé a notar que el coche que venía detrás de mí desde hacía unas cuadras no se despegaba. Pensé que era paranoia. Aceleré un poco. Aceleró también. Llegué a la dirección marcada. No era una casa común. Era una construcción vieja, tipo granero adaptado, con un solo foco encendido en la entrada. Me estacioné frente a una reja abierta. El cliente volvió a llamar. Me dijo que dejara la bolsa en el suelo, junto a un contenedor azul, y que esperara instrucciones. Miré la bolsa. Tenía manchas oscuras en la parte inferior, como si algo hubiera goteado desde dentro. No olía a comida, olía metálico. Antes de poder reaccionar, escuché pasos detrás de mí. El coche que me seguía se estacionó unos metros atrás. Bajaron 2 hombres. No llevaban uniforme, pero sí armas visibles, sin intención de ocultarlas. Uno me preguntó si yo era el repartidor. Asentí. Me dijeron que no me moviera, que todo iba a estar bien si hacía exactamente lo que me decían. El teléfono vibró. Un mensaje nuevo. No mires atrás. Me pidieron el celular. Dudé. Uno de ellos levantó el arma apenas un poco, lo suficiente para que entendiera. Se los di. Revisaron la aplicación, el pedido, mis datos. El otro abrió la bolsa. No vi el contenido completo, pero vi suficiente. No era comida. Eran paquetes pequeños, envueltos en plástico y algo más, algo orgánico, mal acomodado, como si hubiera sido metido a la fuerza. Cerraron la bolsa rápido. Me devolvieron el celular. Me dijeron que tocara el claxon una vez y me fuera sin mirar atrás. No alcancé a hacerlo. Desde el granero se escuchó un golpe fuerte, seguido de un grito ahogado. Los hombres se pusieron tensos. El que tenía el arma me apuntó directamente. Me dijo que ahora tenía 2 opciones: irme y olvidarme de todo, o quedarme y terminar como el último repartidor curioso. La palabra último se me clavó en la cabeza. Toqué el claxon con la mano temblando y subí al coche. Arranqué sin mirar los espejos. No había avanzado ni una cuadra cuando la aplicación marcó el pedido como entregado. 5 estrellas automáticas, propina añadida. El cliente me envió un mensaje final. Buen trabajo, tal vez volvamos a llamarte. Cancelé mi turno y manejé sin rumbo durante 1 hora. Cuando llegué a casa, vomité.
Revisé el coche. En el asiento trasero había una mancha que no recordaba. Pensé que ahí terminaba todo. Me equivoqué. 2 noches después, recibí otro pedido prioritario. Mismo restaurante, diferente nombre de cliente, diferente dirección. La nota decía lo mismo. No acepté. El pedido volvió a aparecer, y otra vez, y otra. El sistema empezó a penalizarme por rechazar órdenes. Me llegaron mensajes de soporte preguntando si todo estaba bien. Acepté un pedido normal para despistar. Mientras manejaba, sentí que alguien me seguía. Esa semana, en un foro de repartidores, alguien publicó algo extraño. Decía que había entregas que no debían aceptarse, que había direcciones que funcionaban como filtros, que si cumplías sin hacer preguntas, te marcaban como confiable. Nadie le creyó. Días después, su cuenta desapareció. Volví a recibir la llamada. La misma voz. Me dijo que no fuera ingrato, que había ganado bien, que no todos eran elegidos. Me dijo que lo que transportaba ayudaba a gente poderosa a mantener el orden. Le pregunté qué había en las bolsas. Se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo, personas que ya no le sirven a nadie. Intenté denunciar. Fui a la policía con capturas, con registros, con direcciones. Me escucharon, tomaron notas, me dijeron que investigarían. Esa noche, al salir de la estación, encontré una bolsa de comida sobre el cofre de mi coche. Era del mismo restaurante. Dentro había una nota escrita a mano con mi nombre. Decía, no metas a otros en esto. Empecé a notar cosas. Coches estacionados frente a mi edificio, personas tomando fotos, pedidos falsos que me llevaban a calles sin salida. Una vez encontré a otro repartidor llorando en una gasolinera. Me dijo que había entregado algo que no era comida, que había escuchado ruidos desde la bolsa, que el cliente le había pedido que no mirara. Me pidió consejo. No supe qué decirle. A la semana siguiente, su nombre apareció en una noticia local. Desaparecido. Desinstalé la aplicación, cambié de número, me mudé. Durante meses no pasó nada. Empecé a creer que había escapado, hasta que una noche, en mi nuevo teléfono, sonó una notificación. No era de reparto, era un mensaje de texto sin número. Decía, seguimos entregando, tú sigues siendo parte. Ahora manejo solo para mí. Evito restaurantes abiertos de noche, evito pedidos extraños, pero sé que no importa. Estas redes no necesitan que aceptes siempre, solo necesitan que aceptes una vez. Si alguna vez pides comida tarde y el repartidor tarda más de lo normal y la bolsa llega fría y pesada, piensa en esto. Tal vez no te trajeron solo comida, tal vez solo estás viendo la parte limpia de algo que funciona gracias al silencio de los que entregan y siguen vivos porque aprendieron a no hacer preguntas. Nunca había sentido miedo real hasta esa madrugada. No nervios, no adrenalina, no ese cosquilleo cuando sabes que algo puede salir mal, sino miedo del que te aprieta el estómago y te hace pensar que tal vez no vas a volver a ver la luz del día. Todo empezó con una llamada corta, sin saludos, sin explicaciones largas, de esas que solo reciben los camioneros que ya llevan muchos años en la carretera y que, por cansancio o necesidad, han aprendido a no hacer demasiadas preguntas. Me dijeron el monto, el punto de carga y la ruta. El pago era absurdo para un solo viaje, demasiado bueno. Desde ese momento supe que no iba a ser mercancía normal, pero acepté. Ese fue el error que todavía me persigue cuando manejo de noche. La carga se hizo en un patio improvisado, lejos de cualquier parque industrial. No había logotipos, no había papeles oficiales, solo hombres armados, silenciosos, revisando todo con linternas. Me pidieron el celular y lo guardaron en una bolsa sellada. Me pusieron un radio viejo en el tablero y me dijeron que solo lo encendiera si escuchaba mi clave. No revisé el remolque. Nadie lo hace cuando hay rifles colgados del pecho de la gente que te está dando órdenes. Arranqué con el corazón acelerado y la garganta seca. A los pocos kilómetros empecé a escuchar golpes suaves desde atrás. Pensé que eran baches. Me convencí de que lo eran. La ruta evitaba casetas y pueblos, pura carretera secundaria, tramos oscuros, desvíos que no aparecen en ningún GPS. A la hora empecé a escuchar voces. No eran claras, pero tampoco eran imaginaciones. Eran susurros apagados, como gente tratando de hablar sin que la escuchen. Bajé la velocidad. El radio seguía apagado. Los golpes volvieron, esta vez más fuertes, acompañados de un llanto ahogado.
Ahí entendí. No era mercancía, eran personas. Personas encerradas, amarradas, probablemente drogadas. Me sudaron las manos. Pensé en detenerme, en bajarme, en huir, pero también pensé en los hombres armados que me habían cargado y en lo fácil que sería desaparecerme si rompía el trato. A los 30 minutos vi las luces en el retrovisor. Una camioneta sin placas, con las luces altas encendidas. Se pegó demasiado al remolque. Luego se separó. Luego volvió a acercarse. No era una patrulla. Eso se siente. Era otra cosa. El radio se encendió solo. Una voz seca me dijo que no me detuviera, que siguiera manejando normal. Pregunté quiénes eran. Me respondieron que eran parte del mismo encargo, que solo estaban revisando. No me tranquilizó nada. Los golpes dentro del remolque se volvieron desesperados, gritos apagados, uñas raspando metal. Escuché claramente a una mujer suplicando. Apreté el volante con fuerza. Cada kilómetro se sentía eterno. La camioneta volvió a aparecer, pero ahora eran dos, una delante, otra detrás. Me estaban encapsulando. Bajaron la velocidad obligándome a frenar. El radio volvió a sonar. Me dijeron que no intentara nada estúpido, que sabían quién era yo y dónde vivía mi familia. Ahí entendí que ya no había decisiones buenas, solo menos peores. En un tramo sin señal, las camionetas se desviaron y desaparecieron. Seguí manejando con el pulso en la garganta. Pensé que tal vez solo estaban asegurándose de que no me saliera de la ruta. Me equivoqué. A los 10 minutos sentí un golpe seco en el costado del camión. Otro vehículo me había cerrado el paso. Perdí el control por segundos. Logré enderezar, pero ya no estaba solo. 3 camionetas rodeándome, hombres con armas largas asomados por las ventanas, haciéndome señas para que me orillara. No frené, aceleré. Escuché los primeros disparos. No apuntaban a matarme, apuntaban a asustar. Balas golpeando el remolque, metal retorciéndose, gritos más fuertes desde adentro. La persecución duró minutos que se sintieron como horas. Tomé una curva cerrada y una de las camionetas casi se va al barranco. Eso los enfureció. Dispararon a las llantas. Sentí como el camión empezaba a vibrar raro. El radio gritaba órdenes que ya no distinguía. Vi una brecha a la derecha y me metí sin pensarlo. El camino era de tierra, lleno de piedras. El camión saltaba. Yo rezaba para no volcar. Detrás de mí los motores seguían rugiendo. La brecha terminaba en una zona de bodegas abandonadas. Frené de golpe, apagué luces, salté del camión y corrí. Me escondí entre la maleza. Desde ahí vi cómo rodeaban el vehículo. Escuché gritos, insultos, amenazas. Abrieron el remolque. Los llantos se volvieron alaridos. No quise ver más, pero los escuché. Escuché golpes, órdenes, gente arrastrada. Escuché disparos secos, cercanos. Luego silencio. Pensé que ahí terminaba todo, pero no. Uno de ellos empezó a gritar mi nombre. No lo había dicho nunca, lo sabían. Empezaron a buscarme con linternas. Contuve la respiración hasta que me dolió el pecho. Uno pasó tan cerca que pude oler el cigarro. Dijo que me encontrarían tarde o temprano, que nadie roba cargamentos ajenos. Se fueron al amanecer, llevándose el camión y lo que quedaba dentro. Yo me quedé ahí, temblando, cubierto de tierra y miedo. Caminé durante horas hasta llegar a un poblado. Llamé a emergencias desde un teléfono público. Di una versión incompleta. Nadie quiere escuchar la verdad completa. Días después, hombres desconocidos fueron a buscarme a mi casa. Ya me había ido. Dejé todo: trabajo, familia, nombre. Desde entonces manejo solo trabajos pequeños, rutas cortas, siempre de día. Pero a veces en carreteras secundarias veo camionetas sin placas siguiendo de lejos. A veces escucho golpes imaginarios en el remolque, aunque vaya vacío. Y sé algo con certeza: hay cargas que no se pagan con dinero, sino con miedo que no se quita nunca. Nunca debí aceptar ese viaje nocturno. Lo supe desde el momento en que el camión se quedó solo en la carretera, sin señal, sin radio, sin una sola luz más que la mía rebotando contra el asfalto. Pero cuando ya estás ahí, cuando llevas horas manejando y el cansancio te nubla el juicio, empiezas a justificar cosas que en otro momento jamás habrías permitido. Lo que ocurrió esa noche no fue un susto rápido ni un encuentro sobrenatural evidente. Fue algo peor.
Algo que se fue metiendo lento, como humedad en las paredes, hasta que ya no hubo forma de escapar. Todo empezó en un tramo olvidado de carretera, uno de esos que no aparecen en los mapas nuevos, donde el silencio pesa más que el motor. Yo transportaba mercancía para una empresa pequeña, nada ilegal según el papeleo. El problema es que el destino no coincidía con ninguna bodega conocida, solo un punto marcado con coordenadas en medio de una zona rural donde no había pueblos cercanos. Me dijeron que era normal, que era una entrega especial, que pagaban el doble por hacerlo de noche. Ahí fue cuando debí colgar, pero el dinero siempre suena más fuerte cuando estás cansado de deberle a todos. A las 2 de la mañana vi el primer detalle que no encajaba. Un coche detenido a un lado del camino, con las luces apagadas. No parecía accidentado, no había nadie afuera, solo estaba ahí, como abandonado a propósito. Reduje la velocidad, miré a ambos lados, nada. Seguí avanzando, pero sentí esa incomodidad que no se va, como si alguien te estuviera observando desde donde no alcanza la vista. 10 minutos después, el radio se encendió solo. No música, no estática normal. Era una respiración, lenta, profunda, demasiado cercana para venir de un canal abierto. Golpeé el tablero, cambié frecuencias, nada. La respiración seguía ahí. Pensé que estaba cansado, que el cerebro empieza a jugar trucos cuando llevas más de 12 horas despierto, hasta que la respiración empezó a sincronizarse con la mía. Inhalaba cuando yo inhalaba, exhalaba cuando yo exhalaba. Apagué el radio de golpe. El silencio volvió, pero no alivió nada. La carretera se estrechó, los árboles se cerraron a los lados, formando una especie de túnel negro. Fue entonces cuando vi la luz. Una sola lámpara encendida a lo lejos. No era un pueblo, era una casa. La casa estaba justo donde marcaban las coordenadas. Una construcción vieja, de esas que parecen abandonadas desde hace décadas, pero con la puerta abierta y una luz cálida saliendo desde dentro. Detuve el camión. El motor quedó encendido. Bajé con la linterna en la mano. No había perros, no había grillos, no había viento. Nada sonaba. Toqué la bocina una vez, 2. Nadie respondió. Caminé hacia la puerta y ahí noté algo que me erizó la piel. El piso estaba cubierto de huellas recientes, todas apuntando hacia adentro, como si mucha gente hubiera entrado, pero ninguna salía. Antes de poder pensarlo demasiado, una voz me habló desde el interior. Dijo mi nombre completo, no con tono amenazante, lo dijo como si me conociera de toda la vida. Me quedé congelado. Nadie debía saber mi nombre ahí, nadie. La voz repitió, pasa, ya te estábamos esperando. Quise regresar al camión, pero mis piernas no respondieron como debían. Avancé un paso, luego otro. Cada paso se sentía equivocado, como si algo dentro de mí gritara que diera la vuelta. El interior de la casa no coincidía con el exterior. Era demasiado grande, demasiado profunda. Había pasillos que no tenían sentido, habitaciones sin muebles, paredes manchadas de algo oscuro que no quise oler de cerca. En una mesa había papeles, fotos, identificaciones, muchas, demasiadas, todas de personas distintas, algunas recientes, otras tan viejas que ya estaban amarillas. En varias reconocí rostros que había visto en noticias de desaparecidos. Ahí entendí que no era una entrega, era una trampa. La puerta se cerró detrás de mí sin que nadie la tocara. El sonido fue suave, casi educado, pero definitivo. La luz cambió. Ya no era cálida, era blanca, clínica. Escuché pasos en el piso de arriba. Lentamente comenzaron a bajar por las escaleras. No corrí. No podía. Sentía el cuerpo pesado, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Aparecieron 3 personas, 2 hombres y una mujer. Sonreían, pero sus ojos no acompañaban la expresión. Me dijeron que no tuviera miedo, que esto era un proceso, que todos pasaban por lo mismo. Me explicaron que la mercancía que transportaban no estaba en cajas, sino en registros, en nombres, en rutas, en patrones.
Me dijeron que yo había sido observado por meses, que sabían mis horarios, mis problemas, mis deudas, que no cualquiera llegaba ahí, solo los que no dejarían demasiado ruido al desaparecer. La mujer se acercó y me mostró una libreta. En la portada estaba mi nombre, escrito con mi misma letra. Yo nunca había visto esa libreta antes. Intenté huir cuando apagaron la luz. Corrí a ciegas por pasillos que parecían moverse. Las paredes no estaban donde habían estado antes. Escuchaba risas suaves, pasos que no se apresuraban. Sabían que no tenía salida. En una habitación encontré algo peor que cualquier monstruo. Personas vivas, sentadas en sillas, con la mirada perdida, respirando lento, como si solo quedara el cuerpo funcionando. Entendí que ese era el final real. No la muerte, sino quedarse ahí, vacío. No sé cómo logré salir. No recuerdo abrir la puerta. Solo recuerdo estar de nuevo en el camión, con el motor aún encendido, como si no hubiera pasado nada. La casa ya no estaba, solo un terreno vacío, sin marcas, sin huellas. Volví a la carretera y manejé hasta amanecer. Nunca hice la entrega, nadie la reclamó. La empresa desapareció, los números dejaron de existir. Creí que había escapado, eso pensé durante semanas, hasta que empecé a notar cosas. Personas que me miraban demasiado en gasolineras, voces en el radio que decían mi nombre, una libreta que apareció en mi casa, sobre la mesa, con nuevas páginas escritas. Hoy entendí algo. No era una trampa para matarme, era una selección. Y sigo dentro, aunque esté afuera. Si escuchas una respiración en tu radio cuando estás solo en la carretera, no la ignores. Tal vez ya te están esperando. La primera vez que escuché mi nombre por el radio del velador, supe que algo estaba mal. Porque ese radio llevaba años descompuesto y porque nadie, absolutamente nadie, sabía que yo estaba ahí esa noche. No estaba programado quedarme, no era mi turno, no debía existir registro de mi presencia. Y aún así, entre el ruido blanco y los chasquidos eléctricos, una voz grave, pausaba, pronunció mi nombre completo como si me conociera de toda la vida. Me quedé congelado, con la linterna temblándome en la mano, mirando el pasillo largo del edificio vacío, preguntándome en qué momento una guardia extra se había convertido en una trampa. Todo empezó meses antes, cuando acepté el trabajo por necesidad y no por convicción. El lugar era un complejo viejo de bodegas y oficinas abandonadas a las afueras de la ciudad, de esos que nadie quiere comprar porque dicen que el terreno no sirve. Oficialmente, mi trabajo era simple: rondines cada hora, revisar accesos, reportar cualquier movimiento. En la práctica, no pasaba nada. No había robos, no había intrusos, no había ruido, solo noches largas y un silencio que se te metía en la cabeza. El velador anterior, un señor llamado don Eusebio, me explicó las reglas el primer día con un tono extraño, como si no estuviera hablando de trabajo sino de supervivencia. No usar audífonos, no dormirse, no contestar el radio después de medianoche, no entrar al edificio C bajo ninguna circunstancia. Pensé que exageraba, que era una forma de asustar al nuevo, hasta que lo vi irse sin despedirse el día que renunció. No dejó carta, no dejó uniforme, no dejó explicación. Simplemente no volvió. La empresa nunca dio razones, solo me ofrecieron cubrir turnos dobles mientras encontraban reemplazo. Yo acepté. Error número 1. La primera noche doble fue tranquila, la segunda también. Para la tercera empecé a notar detalles raros. Puertas que juraba haber cerrado aparecían entreabiertas. Luces que no funcionaban parpadeaban sin razón. El reloj checador del edificio principal marcaba horas imposibles, como si alguien hubiera fichado a las 3:17, a las 3:19, a las 3:21, en intervalos exactos. Lo reporté. Me dijeron que era falla eléctrica. Me acostumbré a ignorarlo. Hasta esa noche. Eran las 12:40 cuando el radio crepitó. Pensé que era interferencia.
Luego escuché mi nombre, no en tono de auxilio, no urgente, calmado, seguro, como si quien hablara supiera que yo iba a responder. Me quedé inmóvil. Recordé la regla de don Eusebio, no contestar después de medianoche. Bajé el volumen. El radio volvió a sonar. Dijo mi nombre otra vez y agregó algo peor. Ya es tarde para fingir que no estás. Sentí un frío subir por la espalda. Apunté la linterna al pasillo. Nada. Respiré hondo y decidí hacer lo único que tenía sentido, terminar el rondín rápido y quedarme en la caseta hasta el amanecer. Pero el plano del complejo estaba mal diseñado. Para volver a la caseta tenía que pasar cerca del edificio C. El edificio C era distinto desde el primer día. Más oscuro, más silencioso. No figuraba en los planos actuales. Nadie sabía exactamente qué se había hecho ahí antes. Solo decían archivo. Cuando me acerqué, la puerta estaba abierta. Yo estaba seguro de haberla cerrado horas antes. No debía entrar. Lo sabía, pero algo dentro de mí, una curiosidad sucia mezclada con miedo, me empujó a asomarme. El interior olía a humedad y papel viejo. Alumbré con la linterna. Vi archiveros metálicos oxidados, cajas rotas, carpetas tiradas, y vi algo que no encajaba. Una silla reciente, de plástico blanco en medio del pasillo, como si alguien hubiera estado esperando. El radio volvió a sonar, ahora más claro. Pasa, ya estás aquí. Retrocedí. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. No escuché pasos, no escuché cerrojos, simplemente se cerró. Intenté abrirla, no se dio. El radio vibraba en mi mano. Lo tiré al suelo. La linterna empezó a parpadear. Pensé en gritar, pero ¿a quién? No había nadie a kilómetros. Avancé despacio, impulsado más por la necesidad de no quedarme quieto que por valentía. Cada archivero tenía etiquetas, no con nombres, con nombres. Algunos estaban tachados, otros tenían fechas recientes, demasiado recientes. Reconocí uno. El nombre de don Eusebio estaba ahí con una fecha que coincidía con su último turno. Abrí el cajón con manos temblorosas. Dentro no había papeles. Había un jafete, su jafete, con una foto que no recordaba. Se veía más joven, demasiado. Escuché algo moverse detrás de mí. No me giré. Sentí que si lo hacía, algo irreversible pasaría. La voz volvió, ya no por el radio, sino por el aire mismo del edificio. Aquí guardamos a los que se quedan. Pregunté quiénes eran los nosotros. La voz rió, una risa baja, cansada. Los turnos que no terminaron. Sentí una presión en el pecho. El reloj checador empezó a sonar a lo lejos, un pitido constante marcando entrada tras entrada. Vi más nombres. Algunos tenían nopas. No obedeció. Entró al C. Contestó. El último archivero estaba vacío. Solo tenía una etiqueta sin fecha. Mi nombre. La linterna se apagó completamente. En la oscuridad escuché pasos, muchos, rodeándome. Voces que murmuraban horarios, rondines, reglas rotas. Supe entonces que el complejo no estaba abandonado. Estaba lleno de gente que nunca salió de su turno. Sentí que me tomaban del abramo. Grité, forcejé. El reloj checador sonó más fuerte. De pronto una luz blanca me cegó. La puerta del edificio C se abrió de golpe. Caí al suelo, jadeando, con el cuerpo empapado de sudor. Estaba afuera, solo. El edificio cerrado. El radio girado a un lado, completamente apagado. Miré el reloj. Eran las 6:01. El relevo llegó minutos después. Me encontró sentado, en shock. Le conté todo. No me creyó. Nadie lo hizo. Renuncié ese mismo día. No volví a pasar por ahí. Pensé que había terminado, hasta que semanas después, buscando trabajo, vi un anuncio. Se solicita velador, turno nocturno, requisitos mínimos, urgente. Eran la misma empresa, el mismo complejo. Abajo, en letra pequeña, una nota que me heló la sangre. Presentarse con identificación para registro. Desde entonces, cada noche reviso la hora con obsesión.
Y cuando escucho radios crepitar en la distancia, aunque no haya ninguno cerca, recuerdo algo que entendí tarde demasiado. Hay trabajos que no pagan con dinero, pagan con tiempo. Y hay lugares donde el turno nunca termina. La primera vez que escuché mi nombre por el radio del velador, supe que algo estaba mal. Porque ese radio llevaba años descompuesto y porque nadie, absolutamente nadie, sabía que yo estaba ahí esa noche. No estaba programado quedarme, no era mi turno, no debía existir registro de mi presencia. Y aún así, entre el ruido blanco y los chasquidos eléctricos, una voz grave, pausaba, pronunció mi nombre completo como si me conociera de toda la vida. Me quedé congelado, con la linterna temblándome en la mano, mirando el pasillo largo del edificio vacío, preguntándome en qué momento una guardia extra se había convertido en una trampa. Todo empezó meses antes, cuando acepté el trabajo por necesidad y no por convicción. El lugar era un complejo viejo de bodegas y oficinas abandonadas a las afueras de la ciudad, de esos que nadie quiere comprar porque dicen que el terreno no sirve. Oficialmente, mi trabajo era simple: rondines cada hora, revisar accesos, reportar cualquier movimiento. En la práctica, no pasaba nada. No había robos, no había intrusos, no había ruido, solo noches largas y un silencio que se te metía en la cabeza. El velador anterior, un señor llamado don Eusebio, me explicó las reglas el primer día con un tono extraño, como si no estuviera hablando de trabajo sino de supervivencia. No usar audífonos, no dormirse, no contestar el radio después de medianoche, no entrar al edificio C bajo ninguna circunstancia. Pensé que exageraba, que era una forma de asustar al nuevo, hasta que lo vi irse sin despedirse el día que renunció. No dejó carta, no dejó uniforme, no dejó explicación. Simplemente no volvió. La empresa nunca dio razones, solo me ofrecieron cubrir turnos dobles mientras encontraban reemplazo. Yo acepté. Error número 1. La primera noche doble fue tranquila, la segunda también. Para la tercera empecé a notar detalles raros. Puertas que juraba haber cerrado aparecían entreabiertas. Luces que no funcionaban parpadeaban sin razón. El reloj checador del edificio principal marcaba horas imposibles, como si alguien hubiera fichado a las 3:17, a las 3:19, a las 3:21, en intervalos exactos. Lo reporté. Me dijeron que era falla eléctrica. Me acostumbré a ignorarlo. Hasta esa noche. Eran las 12:40 cuando el radio crepitó. Pensé que era interferencia. Luego escuché mi nombre, no en tono de auxilio, no urgente. Calmado, seguro, como si quien hablara supiera que yo iba a responder. Me quedé inmóvil. Recordé la regla de don Eusebio: no contestar después de medianoche. Bajé el volumen. El radio volvió a sonar. Dijo mi nombre otra vez y agregó algo peor: ya es tarde para fingir que no estás. Sentí un frío subir por la espalda. Apunté la linterna al pasillo. Nada. Respiré hondo y decidí hacer lo único que tenía sentido: terminar el rondín rápido y quedarme en la caseta hasta el amanecer. Pero el plano del complejo estaba mal diseñado. Para volver a la caseta tenía que pasar cerca del edificio C. El edificio C era distinto desde el primer día. Más oscuro, más silencioso. No figuraba en los planos actuales. Nadie sabía exactamente qué se había hecho ahí antes. Solo decían archivo. Cuando me acerqué, la puerta estaba abierta. Yo estaba seguro de haberla cerrado horas antes. No debía entrar. Lo sabía, pero algo dentro de mí, una curiosidad sucia mezclada con miedo, me empujó a asomarme. El interior olía a humedad y papel viejo. Alumbré con la linterna. Vi archiveros metálicos oxidados, cajas rotas, carpetas tiradas. Y vi algo que no encajaba. Una silla reciente, de plástico blanco en medio del pasillo, como si alguien hubiera estado esperando. El radio volvió a sonar.
Ahora más claro. Pasa, ya estás aquí. Retrocedí. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. No escuché pasos, no escuché cerrojos, simplemente se cerró. Intenté abrirla, no se dio. El radio vibraba en mi mano. Lo tiré al suelo. La linterna empezó a parpadear. Pensé en gritar, pero ¿a quién? No había nadie a kilómetros. Avancé despacio, impulsado más por la necesidad de no quedarme quieto que por valentía. Cada archivero tenía etiquetas, no con nombres, con nombres. Algunos estaban tachados, otros tenían fechas recientes, demasiado recientes. Reconocí uno. El nombre de don Eusebio estaba ahí con una fecha que coincidía con su último turno. Abrí el cajón con manos temblorosas. Dentro no había papeles. Había un jafete, su jafete, con una foto que no recordaba. Se veía más joven, demasiado. Escuché algo moverse detrás de mí. No me giré. Sentí que si lo hacía, algo irreversible pasaría. La voz volvió, ya no por el radio, sino por el aire mismo del edificio. Aquí guardamos a los que se quedan. Pregunté quiénes eran los nosotros. La voz rió, una risa baja, cansada. Los turnos que no terminaron. Sentí una presión en el pecho. El reloj checador empezó a sonar a lo lejos, un pitido constante marcando entrada tras entrada. Vi más nombres. Algunos tenían nopas. No obedeció. Entró al C. Contestó. El último archivero estaba vacío. Solo tenía una etiqueta sin fecha. Mi nombre. La linterna se apagó completamente. En la oscuridad escuché pasos, muchos, rodeándome. Voces que murmuraban horarios, rondines, reglas rotas. Supe entonces que el complejo no estaba abandonado. Estaba lleno de gente que nunca salió de su turno. Sentí que me tomaban del abramo. Grité, forcejé. El reloj checador sonó más fuerte. De pronto una luz blanca me cegó. La puerta del edificio C se abrió de golpe. Caí al suelo, jadeando, con el cuerpo empapado de sudor. Estaba afuera, solo. El edificio cerrado. El radio girado a un lado, completamente apagado. Miré el reloj. Eran las 6:01. El relevo llegó minutos después. Me encontró sentado, en shock. Le conté todo. No me creyó. Nadie lo hizo. Renuncié ese mismo día. No volví a pasar por ahí. Pensé que había terminado, hasta que semanas después, buscando trabajo, vi un anuncio. Se solicita velador, turno nocturno, requisitos mínimos, urgente. Eran la misma empresa, el mismo complejo. Abajo, en letra pequeña, una nota que me heló la sangre. Presentarse con identificación para registro. Desde entonces, cada noche reviso la hora con obsesión. Y cuando escucho radios crepitar en la distancia, aunque no haya ninguno cerca, recuerdo algo que entendí tarde demasiado. Hay trabajos que no pagan con dinero, pagan con tiempo. Y hay lugares donde el turno nunca termina. Si alguien me hubiera dicho que lo último que escucharía antes de perderlo todo sería un aullido, me habría reído. No porque no creyera en lobos, sino porque en ese bosque, según todos, no había ninguno. La noche que ocurrió todo, yo no estaba buscando problemas. Solo quería llegar a casa. Había salido tarde del trabajo. Una obra pequeña en un poblado serrano donde la señal se mueve antes que el sol. El camino más corto atravesaba un tramo de bosque denso, estrecho, sin iluminación. Lo conocía de día, de noche era otra cosa. Los árboles parecían cerrarse sobre el asfalto, como si el camino no quisiera que nadie pasara. A los 10 minutos de haber entrado al tramo oscuro, la radio se apagó sola. No hizo ruido, no chispoloteó, simplemente murió. El tablero siguió encendido, el motor estable, pero el silencio fue inmediato y pesado, como si alguien hubiera bajado una cortina invisible. Fue ahí cuando vi la figura.
No cruzó el camino, no se lanzó, no corrió. Estaba parada en medio del carril, inmóvil, mirándome. Frené de golpe. Las luces iluminaron algo grande, más alto que un perro, más delgado que un caballo. No pude distinguir bien la forma al principio, solo las patas largas y el cuerpo cubierto de pelo oscuro. Pensé venado, pensé alce, pensé cualquier cosa, menos lo que realmente era. La criatura levantó la cabeza. Tenía ojos. No reflejaban la luz como los de los animales, la absorbían. No sé cuánto tiempo pasamos mirándonos, tal vez segundos, tal vez más. El corazón me golpeaba tan fuerte que me dolía la garganta. Al final el animal dio un paso hacia atrás y se perdió entre los árboles, sin hacer ruido, sin romper ramas, sin correr. Me quedé ahí temblando hasta que el claxon sonó solo. No lo presioné. Sonó una vez, corto, seco. Arranqué. Seguí manejando con las manos entumidas, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación, el cansancio, la sugestión, cualquier cosa. Pero el bosque empezó a sentirse distinto, no hostil, atento, como si algo me siguiera sin necesidad de moverse. 5 minutos después, el celular vibró. No tenía señal, pero vibró. Miré la pantalla. No había llamada, no había notificación, solo la hora, que marcaba 1:10, cuando eran casi las 11. Pensé en detenerme. No lo hice. Entonces escuché el aullido. No fue fuerte, no fue largo, fue bajo, profundo, como un lamento contenido. No venía de un punto específico, parecía salir del bosque entero, como si los árboles lo exhalaran. Aceleré. El camino empezó a cambiar. No físicamente, era el mismo asfalto, las mismas curvas, pero algo no cuadraba. Llevaba demasiado tiempo manejando para no haber llegado al entronque. Revisé el kilometraje mentalmente. Ya debía haber salido. El aullido sonó otra vez, más cerca. Las luces del coche iluminaron algo a la orilla del camino. Un hombre, mayor, encorvado, con una chamarra vieja y una lámpara apagada colgándole de la mano. Me hacía señas. No quise detenerme, de verdad no quise, pero cuando pasé junto a él, giró la cabeza y me miró directo a los ojos. Tenía la cara llena de cicatrices, viejas, profundas, como si algo le hubiera pasado las uñas una y otra vez. «No sigas», dijo. No gritó, no corrió. Lo dijo como quien da un consejo cansado. «Da la vuelta». No frené, no respondí, seguí. El retrovisor me mostró que el hombre no se movió. Se quedó ahí parado, viendo cómo me alejaba, hasta que la oscuridad se lo tragó. 3 curvas después, el coche se apagó. Todo, motor, tablero, luces, como si alguien hubiera cortado la energía de golpe. Me quedé a oscuras en medio del bosque. El silencio fue absoluto. Ni siquiera mis latidos parecían sonar. Intenté encenderlo. Nada. Fue entonces cuando escuché pasos. No sobre el camino, en la tierra. Lentos, pesados, muchos. Me encerré dentro del coche, subí los seguros, apreté el volante con tanta fuerza que me dolieron los dedos. Los pasos rodeaban el vehículo, como si algo oliera, evaluara. Una sombra pasó frente al parabrisas, alta, demasiado alta. El aullido volvió a escucharse, esta vez tan cerca que vibró el vidrio. «No mires», susurró una voz detrás de mí.
Me giré de golpe. El hombre de las cicatrices estaba sentado en el asiento trasero. Grité. Traté de abrir la puerta. No se movió. «No mires», repitió. «Ellos saben cuando los miras». «¿Quién es?», pregunté, llorando, sin vergüenza. «Los que no cruzaron a tiempo». Señaló hacia el parabrisas. Afuera, varias figuras se movían entre los árboles. No caminaban como animales, no caminaban como personas. Se desplazaban con una mezcla antinatural de ambos. Patas largas, espaldas arqueadas, ojos hundidos que absorbían la poca luz que quedaba. «Este camino se cierra de noche», dijo el hombre. «A veces no deja salir a todos». «Yo solo quiero irme. No hice nada». «Nadie hace nada», respondió. «Solo pasan». El coche vibró cuando algo golpeó la puerta. Luego otro golpe. El metal crujió. «Escúchame», dijo el hombre, agarrándome del hombro con una fuerza sorprendente. «Cuando vuelva a encender, no frenes, no mires, no escuches. Y si oyes tu nombre, menos». «¿Cómo sabe mi nombre?». No respondió. El motor se encendió de golpe. Las luces volvieron. El hombre ya no estaba. Afuera el camino estaba despejado, los árboles quietos, ninguna figura, ningún sonido. Arranqué, manejé como nunca, no miré el velocímetro, no miré los espejos, solo el camino. El aullido me siguió durante kilómetros, cada vez más lejano, como si se quedara atrás o como si se escondiera mejor. Finalmente vi las luces del entronque. Salí del bosque sin frenar. No me detuve hasta llegar a la ciudad. Esa noche no dormí. Pensé que había alucinado, que el estrés me había jugado una mala pasada. Al día siguiente revisé el coche. Las puertas tenían marcas, hundimientos largos, como de garras. Fui a la oficina de caminos rurales. Pregunté por el tramo. La mujer del mostrador me miró raro. «Ese camino está cerrado de noche», dijo, «desde hace años». «No había señalamientos», respondí. «Nunca los hay, porque no sirve». Le pregunté por accidentes, por gente desaparecida. Negó la cabeza. «No desaparecen, solo no regresan». Salí de ahí con un nudo en el estómago. Semanas después, revisando noticias viejas, encontré una nota pequeña, un recorte digital de hace más de 20 años. «Hallan vehículo abandonado en tramo boscoso, sin rastro del conductor». La foto mostraba a un coche viejo y detrás, apenas visible entre los árboles, un hombre con el rostro cubierto de cicatrices, mirando a la cámara. Desde entonces evito los caminos cortos, evito los bosques de noche, y cuando manejo y escucho un aullido lejano, bajo el volumen, acelero y agradezco haber cruzado cuando todavía me dejaron. Porque algunos caminos no llevan a ningún lugar y otros no te dejan salir. No debí detenerme. Eso fue lo primero que pensé cuando apagué el motor y el silencio del camino me cayó encima como una losa. No había viento, no había grillos, no había nada. Solo el ruido lejano del mar rompiendo contra los acantilados y mis propias pulsaciones rebotando dentro del pecho. Si hubiera seguido manejando 10 segundos más, esta historia no existiría. Pero me detuve y esa fue la decisión que cambió todo. Esto pasó en 2016. Yo tenía 27 años y trabajaba instalando antenas de internet en pueblos pequeños de la costa. No era un trabajo peligroso, pero sí solitario. Me gustaba manejar de noche porque había menos tráfico y porque el camino entre los cerros se sentía más honesto cuando no había sol que lo maquillara.
Esa noche iba rumbo a un rancho al sur por una carretera secundaria que casi nadie usa. El GPS perdió señal unos kilómetros atrás, pero no me preocupé. Conocía el tramo, o eso creía. A la altura de una curva cerrada, sentí que la camioneta jaló raro. No fue un golpe fuerte, solo una vibración seca, como si algo se hubiera reventado por dentro. Bajé la velocidad. El volante empezó a sentirse flojo. Me orillé con cuidado y apagué el motor. Cuando bajé, lo vi. La llanta trasera estaba completamente desinflada. No pinchada, desinflada, como si a alguien le hubiera sacado el aire con calma. Ahí debí subir de nuevo y arrancar con la llanta como estuviera, pero el pensamiento automático fue el de siempre. Tranquilo, cambia la llanta y sigues. Abrí la parte trasera, saqué el gato y la refacción. Fue entonces cuando vi las luces. Venían lento, levantando polvo desde el fondo del camino. 2 faros amarillentos, altos, de esos que no se ven en coches normales. Se acercaban despacio, como si no tuvieran prisa. Sentí alivio primero, luego algo más raro, una incomodidad que no supe explicar. La camioneta se detuvo unos metros adelante. No apagó el motor. Bajó un hombre solo. Traía gorra, chamarra gruesa y botas llenas de tierra. No parecía un asaltante, tampoco parecía un buen samaritano. Era neutro, demasiado neutro. ¿Todo bien?, preguntó sin acercarse demasiado. Le expliqué lo de la llanta. Asintió varias veces, como si ya lo supiera. Está feo este tramo para quedarse, más de noche. Me ofreció ayudarme. Dijo que llevaba compresor, que podíamos inflarla para que llegara al pueblo. Mientras hablaba, no dejaba de mirar alrededor. No a mí, al camino. Acepté. Error número 2. Abrió la parte trasera de su camioneta. No vi herramientas normales. Vi garrafones vacíos, cuerdas, una lona doblada y algo que parecía una pala. Me dijo que no me preocupara, que trabajaba en el monte. No pregunté más. Mientras inflaba la llanta, me hizo preguntas raras, no agresivas, pero demasiado específicas. Si viajaba solo, si alguien sabía dónde estaba, si iba a llegar esa misma noche. Respondí con medias verdades. Algo en su tono me decía que cada respuesta importaba más de lo normal. Cuando terminó, se levantó y me miró fijo. No quedó perfecta, dijo. Yo no seguiría así. Mejor te llevo hasta el entronque. No está lejos. Miré mi camioneta. La llanta aguantaba, pero no se veía bien. Miré el camino oscuro. Miré su camioneta otra vez. Dudé demasiado tiempo. Gracias, pero creo que sí llego, respondí. No insistió, solo sonrió. Una sonrisa corta, sin dientes. Como quieras. Subió a su vehículo y se fue. No hacia adelante. Dio la vuelta y se perdió en dirección contraria. Me quedé ahí parado viendo cómo el polvo tardaba demasiado en asentarse. Arranqué de inmediato. Manejé tenso los siguientes kilómetros. Cada sonido me hacía brincar. La llanta aguantaba, pero yo no. Empecé a pensar que había exagerado, que el miedo me estaba jugando chueco, hasta que lo vi otra vez. Las mismas luces, el mismo polvo, ahora detrás de mí. No podía ser, no había desvíos, no había forma lógica de que me alcanzara tan rápido. Aceleré, las luces también. Entré en pánico real cuando vi que no se acercaban para rebasar, ni se quedaban atrás. Mantenían distancia, exacta, constante, como si no quisieran que yo los perdiera. El celular no tenía señal, el GPS seguía muerto, el mar ya no se escuchaba, solo el motor y mi respiración. En una curva, las luces desaparecieron. Frené instintivamente. Error número 3. Apagué el motor sin pensarlo. El silencio volvió a caer. Bajé los vidrios. Nada, ni un insecto, ni un pájaro, ni viento. Entonces escuché pasos, no sobre el asfalto, en la tierra, lentos, rodeando la camioneta. Te dije que no quedaba bien, dijo la voz, ahora mucho más cerca. Esa llanta no iba a aguantar. No quiero problemas. Si necesitas dinero, te doy lo que traigo. Rió, una risa seca. Aquí nadie quiere dinero. Los pasos se alejaron. Escuché una puerta abrirse, un motor encenderse. Las luces volvieron a aparecer, ahora de frente. Me encandilaron. No podía ver nada más. Arráncate o te quedas. Arranqué.
No miré atrás, manejé como pude, con la llanta chillando en cada curva. Perdí la noción del tiempo. No sé cuánto duró, solo sé que en algún punto vi luces blancas de verdad. Una gasolinera. Frené como pude y me metí directo. Apagué el motor y me quedé ahí, temblando. El despachador me miró raro. Me preguntó si estaba bien. Le conté lo básico. Salió a revisar la llanta. Esto no se ponchó solo. Esto lo aflojaron. Le pedí que no me dejara ir. Me quedé ahí hasta que amaneció. Nunca supe quién era ese hombre. Nunca vi su placa. Nadie en la gasolinera había visto pasar ninguna camioneta esa noche. Pero desde entonces, cada vez que manejo de noche y veo luces acercarse por un camino vacío, recuerdo aquel polvo levantándose, aquella camioneta perdiéndose en la oscuridad del camino costero y la sensación exacta de haber fallado sin saber todavía a quién. Y sigo manejando, pero ya no me detengo. Me llamo Esteban y esto pasó en noviembre de 2019, aunque durante mucho tiempo evité decir fechas porque sentía que si las fijaba en el calendario, todo se volvía más real. Trabajaba como chofer de transporte turístico en un puerto del norte del país, uno de esos lugares donde el mar huele fuerte, las gaviotas no se callan nunca y la gente siempre parece estar de paso. No era un mal trabajo. Trasladaba visitantes desde el muelle hasta hoteles, viñedos, playas alejadas o restaurantes que solo conocen los locales. Yo manejaba una van blanca. La mayoría de los días eran iguales. Grupos pequeños, parejas, a veces familias. Gente que venía a relajarse, a comer bien, a tomarse fotos con el mar de fondo. Yo hablaba lo justo, lo necesario para parecer amable, sin meterme en su vida. Así había aprendido a trabajar. Mientras menos sabes del cliente, menos te llevas encima. Esa semana me asignaron traslados nocturnos porque otro chofer se había enfermado. No me gustaban, pero pagaban un poco más. La noche en el puerto cambia todo. El viento se vuelve frío, las luces del muelle parecen parpadear y hay zonas donde el silencio es costumbre. Se llamaba Marcos, o al menos eso me dijo. 30 y tantos, barba de varios días, mochila grande y una cámara colgada al cuello. Me dijo que era fotógrafo freelance, que estaba documentando pueblos costeros poco conocidos. No me pareció raro, cada vez llegaba más gente así. Me pidió que lo llevara a un hotel pequeño, fuera de la zona turística, cerca de una playa casi virgen. Dudé un segundo, pero acepté. La ruta era larga y mal iluminada, pero la conocía bien. Mientras manejaba, él hacía preguntas, no invasivas, más bien curiosas, que si siempre. A los 20 minutos el camino se volvió de terracería. El hotel estaba cerrado cuando llegamos, las luces estaban apagadas, el portón asegurado. Bajé de la van y toqué, nadie respondió. Marcos bajó también, revisó su celular y frunció el ceño. Dijo, ¿qué pasa? ¿No hay señal? Le propuse llevarlo de regreso al pueblo para buscar otro lugar. Él dudó. Dijo que prefería esperar un poco. Pasaron 5 minutos incómodos. El viento se colaba entre los arbustos y se detuvo a unos metros. Bajaron 2 hombres. No los conocía, pero algo en su forma de caminar me puso tenso. No eran turistas. Saludaron con la cabeza. Uno preguntó si había problema. Marcos explicó lo del hotel. El tipo dijo que el dueño a veces se iba días enteros, que no era raro. Ofrecieron llevarlo a un hospedaje más arriba. Dijeron que estaba abierto. Miré a Marcos, él me miró a mí. Dudé. Algo no cuadraba, pero también pensé que si me negaba quedaría como exagerado. Marcos aceptó. Dijo que iría con ellos y que no había problema, que yo podía volver al puerto. Les agradeció. Yo quise decir algo, pero no salió nada. Lo vi subir al pick-up. Se fueron levantando polvo hasta desaparecer en la curva. Me quedé ahí unos segundos con el motor encendido, sintiendo una presión rara en el pecho. Luego regresé solo. Al día siguiente pregunté discretamente por Marcos en el muelle. Nadie lo había visto. Revisé los registros del ferry. Sí había llegado. Nadie supo decirme más. Pensé que quizás se había ido temprano, que había cambiado de plan. Me repetí eso durante días. Una semana después vi su foto en un grupo local de redes sociales. ¿Alguien ha visto a esta persona?, decía el texto. Era Marcos, la misma barba, la misma cámara.
Decían que su familia lo buscaba, que había perdido contacto desde que llegó al puerto. Sentí frío, cerré el teléfono. Pasaron meses, la historia se fue apagando, como todas. Nadie volvió a mencionarlo. Yo seguí trabajando, pero algo en mí cambió. Dejé los turnos nocturnos, evitaba rutas largas. Cuando alguien me pedía ir a lugares alejados, inventaba excusas. En marzo de 2020, antes de que todo se cerrara por la pandemia, un pescador me reconoció en una tienda. Me preguntó si yo era el chofer de la van blanca. Dije que sí. Me miró raro y solo dijo: «A ese fotógrafo no debiste dejarlo ir». No explicó más. No quise preguntar. Desde entonces cargo con eso. No sé qué pasó con Marcos. No quiero saberlo. Pero sé que esa noche pude haber hecho algo distinto. Pude haber insistido. Cada vez que manejo de noche y veo luces acercarse por un camino vacío, recuerdo ese polvo levantándose, esa camioneta perdiéndose en la lejanía. Y eso, créeme, no se quita nunca. Esto fue Archivo Omega. Una vez que lo sabes, ya no hay vuelta atrás.